Hiperdata, el podcast. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo episodio de Hiperdata, tu vida conectada. En este podcast, para los que recién se unen, hablamos de tecnología, episodio 29. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece espectacular. Ojalá esta iniciativa llegue pronto a Colombia. Vamos a hablar de videojuegos y de cómo los videojuegos pueden ser una terapia para niños que están atravesando por procesos de quimioterapia. Tendremos al doctor Mario Alfonso Puch. En Código Abierto tendremos a un actor invitado, él es Jack Tukmanian. Lo conocemos por varias producciones en el canal RCN y nos va a contar qué tan cercano es al mundo de la tecnología. Y al final tenemos 3 nuevos términos etimológicos TIC que tienen que ver con plataformas de streaming, informática, microblogging, etc. Así que bienvenidos. Ignition sequence start. Encendemos esta nave, esto es Hiperdata, tu vida conectada. Y en Hiperdata hablamos de juegaterapia. Así como lo oyen, ustedes pueden jugar y mejorar ciertas partes médicas de su vida. Hay una fundación que se llama la Fundación Juegaterapia, que acaba de presentar un documental, La quimio jugando se pasa volando, llevada a cabo en el Hospital La Paz de Madrid. Hoy tenemos al doctor Mario Alfonso Puch, que se encargó de toda la parte científica de esta juegaterapia. Es médico, fellow en cirugía de Harvard University Medical School. Ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Y creo que vamos a hablar mucho sobre el tema de hoy. Aparte de todo que estamos en aislamiento, doctor, que esto creo que los videojuegos ayudan mucho, pero ya vamos a hablar al respecto, porque realmente a veces han estado un poco estigmatizados los videojuegos, pero en este caso creo que cumplen una función totalmente opuesta. Doctor Mario Alfonso, bienvenido a Hiperdata. Muchas gracias. Encantado de estar en este programa. Muchas gracias, en este podcast. ¿Cómo nace la idea de ponerle videojuegos a los niños como tratamiento alterno a la quimioterapia? Bueno, la idea nace hace tiempo cuando las personas de juegaterapia, sobre todo a raíz de una experiencia que tuvieron con un niño, se plantean que verdaderamente el poder jugar durante unas horas, el tiempo que estaban ingresados en el hospital, podía ayudar a estos niños por lo menos a evadirse un poco de esa situación tan compleja, tan difícil como es un tratamiento por un proceso tumoral maligno. Entonces empezaron a ver que se notaban cambios significativos en el ánimo de estos niños, en el ánimo de las familias, de alguna manera eran como más colaboradores, pues cuando tenían que ponerles medicaciones que no son nada agradables de recibir, etcétera, etcétera. Y parte de esa intuición, pues como hay una relación muy estrecha entre juegaterapia y determinados hospitales y sobre todo con el Hospital Universitario de La Paz, que es un hospital extraordinario, pues se fue, ya empezamos a cavilar la posibilidad de probar si médicamente, con registros médicos muy precisos, se podía ver que aparte de que estos juegos ayudaban a los niños a sobrellevar su tiempo en el hospital de una manera un poquito más amable, queríamos ver si además esto se podía registrar en un beneficio físico, orgánico en el cuerpo. Teníamos la intuición que esto iba a ser así y sin embargo no lo sabíamos. De hecho, el estudio que se ha publicado específicamente de la utilización de una serie de juegos en las mucositis, que es una complicación muy importante de las quimioterapias, pues que nos consta es el primer artículo que se publica a nivel mundial. Entonces, quiero decir que estábamos caminando por un terreno desconocido y teníamos la intuición de que efectivamente esto no solo se iba a notar en una mejora en el estado de ánimo de estos niños y por supuesto de los familiares y de los profesionales de la salud que cuidan de ellos, sino que además se iba a notar una repercusión a nivel físico, como efectivamente se ha demostrado de una manera verdaderamente espectacular. Claro, actualmente fuera de Madrid o en su experiencia, los niños, ¿cómo alternan estas quimios? ¿Qué hacen mientras están en la quimio? Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta que los niños hacen lo que pueden en esos momentos difíciles y lo que cuesta es que haya algo que les genere tal nivel de absorción
que de alguna manera se olviden de la situación por la que están pasando. Los padres, los familiares, los profesionales de la salud hacen lo que pueden para que estos niños estén distraídos. Pero a veces es que es muy difícil porque, claro, cuando uno está rodeado de elementos que no son los habituales en la vida de un niño, pues desde monitores que están registrando determinados parámetros orgánicos hasta quimioterapias, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que ese niño pueda de alguna manera abstraerse de esa situación y concentrarse en algo que por lo menos durante unas breves horas le permita distanciarse de esa situación en la que está. Doctor, usted me decía que, bueno, llevan aproximadamente cuántos años con el Hospital de la Paz haciendo este piloto. Este piloto comenzó en enero del 2016 y terminó en diciembre del 2017. Participaron 20 niños y durante este tiempo pues se estuvieron recogiendo los datos para ver cómo afectaba la utilización del juego a sus niveles de dolor, a sus niveles de requerimiento de analgésico, en este caso de la morfina, y hasta qué punto estaba impactando de una forma positiva en el funcionamiento del cuerpo. Médicamente, en porcentajes, no sé si los tenga, doctor, ¿qué logra un videojuego en las personas con cáncer? Los videojuegos, en primer lugar, que se han utilizado con estos niños han sido videojuegos inocentes, es decir, inocentes quiero decir sin nada de violencia, sin nada de agresividad, muy asociados con deportes, el fútbol, la Fórmula 1, con pues, juegos de príncipes y princesas donde tenían que salir de un sitio e ir a otro. Es decir, videojuegos muy, muy separados de todo lo que implica un componente violento. En segundo lugar, no se ha extendido más de 3 horas al día, que hay que tener en cuenta que estos niños pasan muchas horas en el hospital, entonces 3 horas al día es lo máximo que se ha utilizado y desde luego no se ha utilizado en esos momentos en los cuales hay que favorecer el proceso del sueño. Sabemos que cuando los videojuegos se utilizan cerca del periodo del sueño interfieren en la liberación de melatonina, que es un inductor natural del sueño y para nada eso se quiere. Entonces ni estamos hablando de utilizar el juego de una manera más amplia de lo que he comentado, ni utilizar juegos que tengan un componente violento o menos en horas donde se sabe que la luz azul puede interferir en el proceso de sueño. Entonces, de alguna manera, lo que se ha visto es que la utilización durante este tiempo, 2 horas, 3 horas, etcétera, de este tipo de juegos, pues tenía un impacto muy marcado en el nivel de analgesia de estos niños. Es decir, la mucositis es una complicación importante de la quimioterapia. Es decir, la mucositis lo que significa es que las mucosas, imaginemos pues la superficie interna de la boca, de la faringe, etcétera, empieza a inflamarse. Y hay distintos grados de mucositis. La mucositis en el grado 1 pues es una molestia, un cierto eritema, un cierto enrojecimiento, pero llega un momento de mucositis grado 4 donde hay verdaderas úlceras. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, un niño cuando traga su propia saliva y tiene una úlcera, el dolor es espantoso. O sea, recordemos el dolor que tenemos cualquiera de nosotros cuando nos hacemos las famosas llagas en la boca. O sea, claro, solo tocar es horrible. Pues imaginemos un niño que tiene estas ulceraciones en la cavidad oral, en la faringe, de tal manera que hay veces que hay que ponerles un tubo de alimentación enteral muy finito porque no pueden tragar la comida. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que la utilización con estos parámetros de tiempo, de tipo de juego y separado, por supuesto, de la proximidad del sueño, la utilización durante este tiempo del juego produce una reducción muy marcada en el dolor, que lo sabemos no solo porque los niños lo dicen, sino porque el consumo de analgésicos baja muchísimo. Hay que tener en cuenta en estos niños, de los pocos analgésicos que son efectivos, está la morfina. Tiene ese efecto beneficioso de la analgesia, pero tiene también efectos que no son beneficiosos. Por ejemplo, pues puede producir retención urinaria, puede producir vómitos, que es lo que le faltaba a un crío de estos, que está padeciendo esta enfermedad. Encima puede producir lo que se llama un hilo paralítico, es decir, una parálisis del funcionamiento del intestino, etcétera, etcétera. Entonces, una reducción de la morfina
no solamente implica que necesitan menos dolor, porque están de una forma, tienen mayor nivel de analgesia, sino que además evitamos estas consecuencias que pueden darse en algunos casos con la utilización de la morfina. Entonces, es magnífico ver que se ha producido una reducción en el 20% en el nivel de consumo de morfina. Y luego, aparte de esto, estos niños tienen una bomba que ellos, digamos, como una especie de aparatito le dan para que les libere en ese momento un extra, lo que se llama un bolo de morfina. De tal manera, imaginemos que un niño que ha tragado tiene una mucositis, tiene una ulceración, una mucositis grado 4, tiene una ulceración en la cavidad bucal, en la parte interna, en la faringe, y claro, el dolor es horrible. Entonces, en ese momento, el niño o la niña le dan a esa especie de botoncito y hay una liberación de morfina. Bueno, pues hemos visto, en este caso, esos bolos de morfina que son necesarios cuando hay tanto dolor, se han reducido en un 44%, es decir, casi la mitad. Esto es una cosa verdaderamente extraordinaria, o sea, saber que hay formas que pueden ayudar a estos niños no solamente a estar mejor desde el punto de vista analgésico, es decir, a tener menos dolor y por tanto a recuperarse mejor también de su enfermedad, sino que además tiene este impacto que hemos visto en lo que se llama el sistema nervioso parasimpático. Que nosotros hemos utilizado, bueno, en La Paz se ha utilizado un sistema que se utiliza a veces en anestesia, es un sistema muy sofisticado para asegurarse de que no hay nada de dolor incluso en el paciente que está inconsciente, que está dormido, está anestesiado para una intervención quirúrgica. Entonces ese sistema lo que está haciendo es medir un parámetro que es la coherencia, la variabilidad cardíaca, y la variabilidad cardíaca es diferente del electrocardiograma, es una cosa como mucho más fina y que está identificando la relación que hay entre dos partes del sistema nervioso que son importantísimas, que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático está especialmente activo en una persona que tiene dolor, en una persona que está tensa, en una persona, bueno, pues que está sufriendo. Y el sistema parasimpático es el sistema que está encargado fundamentalmente de la renovación y de la recuperación del organismo. Pues una de las cosas más bonitas que hemos visto en este estudio, que la intuíamos y sin embargo no sabíamos si se iba a poder demostrar, es una activación en un 14%, que es muchísimo, del sistema nervioso parasimpático, es decir, el que favorece la recuperación y la regeneración de los tejidos. Es decir, podemos intuir que no solamente aquí hay un menor dolor y una mejora de la analgesia, podemos intuir que además se está produciendo un fenómeno interno mediado por el sistema nervioso parasimpático que está favoreciendo la recuperación del organismo. No quiere decir que eso por sí solo cure. La curación es un fenómeno multifactorial, pues obviamente la medicación, el tratamiento. Lo que no cabe duda es que una activación del 14% del sistema nervioso parasimpático es muy buena noticia. Y además, no solo es que sea muy buena noticia en sí, es que el efecto se mantiene de manera mucho más prolongada de lo que en este caso imaginábamos. Es decir, no solamente ese sistema nervioso parasimpático que ayuda a la regeneración y a la recuperación de los tejidos, se produce esa activación durante el proceso del juego. Es que cuando ya no están jugando, durante pues incluso 24 horas más, se ve que el sistema nervioso parasimpático sigue con ese nivel de activación. Es decir, estamos hablando de algo verdaderamente notable. ¿Por qué videojuegos? ¿Por qué no probar películas, música, programas de radio? ¿Qué tienen los videojuegos que deja a los niños como tan absortos y genera estos cambios? Tengamos en cuenta que la media de los niños que han formado parte de este estudio es de 11 años y medio, ¿no? Son niños que se han criado con el mundo de los videojuegos, es decir, para ellos es un terreno familiar. Claro. El videojuego tiene, pues obviamente, una gran capacidad de captar la atención. Tiene muchísima, sobre todo cuando están, pues imaginemos suelen ser más los niños conduciendo un Fórmula 1, si no están atentos, pues se salen en la curva, o imaginemos un partido de fútbol, si no está atento al balón, el balón pues no puede meter gol, o imaginemos otros juegos donde pues están peleando con unos monstruos simpáticos, es decir, nada así horrible o generador de miedo, pues claro, si no están atentos, el
monstruo les escupe un chicle, ¿me entiendes? O sea, cosas de ese tipo. Entonces, la propia actividad tiene un nivel de captación de la atención que es muy importante, porque hay que tener en cuenta que ese niño está rodeado de un montón de cosas que le están recordando que está enfermo. Entonces, claro, leer un tebeo o leer un libro, aunque a mí me apasionan los libros, pero claro, leer un libro, tienes que hacer un grado de esfuerzo para concentrarte cuando te están poniendo la quimioterapia, cuando estás oyendo el ruido de los monitores, que con un videojuego no hay que hacer ese esfuerzo. Entonces entendemos que el grado de absorción que produce esos videojuegos tiene que ver mucho con lo que marca la diferencia, porque el niño, si no está plenamente presente en el videojuego, pues ya le escupe un chicle a un monstruo o se pega una bofetada en la curva si lleva un Fórmula 1. Claro. Por eso tiene que estar 100% presente. Y nosotros también sabemos que el grado de atención influye mucho en la actividad del sistema nervioso parasimpático. Tal vez les suene una práctica importantísima que se llama mindfulness, que es la presencia plena en el aquí y en el ahora, y lo que se ha observado con este grado de presencia plena es una activación también del sistema nervioso parasimpático y una mejora de las funciones del organismo. Bueno, pues de alguna manera ese grado de absorción plena, ese estar en el aquí y en el ahora, pues el juego lo consigue. Obviamente, un juego con el que ese niño, esa niña se identifiquen. Claro, si a un niño se le da un juego de Fórmula 1 y no le interesa nada los coches y le apasiona el fútbol, pues lógicamente hay que cambiar el juego. Por eso hay que ver si ese juego le gusta o no le gusta. Lo que hemos visto con las familias, lo que hemos visto con los niños, por ejemplo, pues que estaban como totalmente hundidos, que estaban aterrorizados cuando se les ponía la quimioterapia, y niños que como que empiezan a revivir. Pues es difícil decir que esto es un efecto negativo, es una aplicación positiva de los juegos. ¿Qué tan lejos estamos de que esta terapia sea aceptada oficialmente en protocolos de terapias en varias partes del mundo, fuera de España? Bueno, yo creo que no estamos nada lejos. Es decir, cuando, por ejemplo, hace muchos años Norman Cousins, que no era médico, demostró que el humor mejoraba las enfermedades reumáticas, y acabó la Asociación Norteamericana de Enfermedades Reumáticas acabó poniendo el humor como parte del protocolo de tratamiento de enfermedades reumáticas, pues tampoco me extrañaría, nos parecería lo lógico que empiecen a plantearse que dentro del protocolo de tratamiento de un niño con una enfermedad maligna, que esos niños al entrar en el hospital se les pueda dar pues, su consola, sus juegos, para que no solamente sientan que hay algo familiar, porque, repito, los niños están familiarizados con este tipo de juegos, sino que además les permitan tener ese oasis en medio de ese desierto que están cruzando, que es su tratamiento. Y luego hay un tema que es muy importante, es decir, el artículo ha sido publicado en el Journal of Medical Internet Research, que es una de las revistas más importantes del mundo. Entonces, en este tipo de estudios, de metodologías. ¿Qué quiere decir? Pues que, lógicamente, ya tenemos un punto bastante importante dentro de lo que es la comunidad científica que puede ir abriendo puertas. Entonces, nosotros lo único que queremos desde Juegaterapia y, por supuesto, desde La Paz y los extraordinarios profesionales médicos y de enfermería que han trabajado en este proyecto, lo único que queremos es que si hay alguna forma, aunque no sea la típica, aunque no sea la clásica, de hacer que un niño pase por ese periodo tan duro que es una enfermedad de carácter maligno, que lo pase pues de una forma mucho mejor, con menos dolor, con un mayor grado de vitalidad, y que también las familias puedan ver que sus hijos están pues un poquito mejor de estado de ánimo. Eso es lo que nos haría muchísima ilusión. Doctor, antes de despedirnos, ¿ustedes cómo reúnen los recursos para estas consolas que cada vez están más costosas por el precio del dólar? ¿Cómo se hacen las donaciones para que la gente de pronto pueda unirse a esta causa? Pues esto es un tema que lo ha hecho excepcionalmente bien desde el comienzo Juegaterapia, es decir, sensibilizando pues a la población
por ejemplo, a través de este documental, para que aquellas personas que tienen una consola que está arrinconada, pues la hagan llegar a Juegaterapia para que Juegaterapia se la haga llegar a un niño que está enfermo, porque es que además es precioso, ya que el niño también sabe quién se lo ha regalado y se establece pues un cierto vínculo entre el niño que regala y el niño que recibe el regalo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que las personas que no están utilizando una consola, pues que la envíen a Juegaterapia para que Juegaterapia pueda llevársela a niños que están con estos tratamientos en los hospitales. Pues muy bien, hemos hecho esta entrevista muy a propósito del documental La quimio jugando se pasa volando, donde la Fundación Juegaterapia presenta todo esto de lo que acabamos de hablar con el doctor Mario Alonso Puig, que hace la parte científica de Juegaterapia. Doctor, gracias por haber estado aquí con nosotros contándonos esto y bueno, invitar a la gente que nos está oyendo en este podcast, si tienen consolas que puedan donar, pues me parece que es una obra increíble. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hiperdata, el podcast. Y hoy tenemos en Código Abierto un invitado que estábamos buscando desde hace tiempo. De hecho, uno de los episodios sobre fake news lo hicimos por un tuit de él, aquí en Hiperdata en la temporada pasada, que tenía que ver con los algoritmos y si estaban realmente discriminando a las personas por su raza o por su género. Bueno, pues hoy tenemos a Jack Tukmanian. Jack, bienvenido a Hiperdata. ¿Qué hubo, Daniel? Me encanta estar en Hiperdata. Hágale, comencemos. Cuando se ingresa su nombre en Google, una de las principales preguntas que se hace la gente es ¿cómo se pronuncia el apellido o el nombre de Jack? Bueno, yo sé que es un nombre que tiene 7 letras y que se podría pronunciar en español Jaques, pero como es un nombre francés, esas 3 últimas nos sobran, entonces solamente nos quedamos con las 3 primeras y se pronuncia Jacques. Como dato curioso, en Google también se descubre que Jacques es en francés lo que en español es Santiago. Saint-Jacques, Santiago es la deformación de ese santo que se llama Yago. Y bueno, y a mí también me dicen Yaco los que me conocen, los cercanos, los familiares. O sea que si se les complica mucho el Jack, Jaco está bien. Bueno, Jaco, listo, nos vamos entendiendo. ¿Qué tan tecnológica es su casa? Sí, en mi casa siempre ha habido mucha tecnología porque yo he sido un obsesivo desde niño. Y gracias a que teníamos un poco la ventaja de que mis papás trabajaban en una aerolínea conocida internacional, pues tenía la posibilidad de traer aparatos que todavía en Colombia no se conseguían cuando yo estaba niño. Entonces me acuerdo de haber tenido, por ejemplo, la primera cámara digital que nos tocó ver a mis amigos y a mí en la época. Y era una cosa súper grande, costaba como $800 y solamente grababa como 6 fotos de alta calidad que se grababan en disquetes. Entonces uno tenía que cargar la cámara y muchos disquetes alrededor. Ese es uno de los tantos ejemplos que me ha sucedido a mí con la tecnología, porque sí, la verdad es que siempre he estado muy pendiente de eso, me encanta. Y me encanta tener además lo último en guarachas. Jack, ¿qué gadget maneja mejor? Bueno, ahora en estas épocas yo diría que el celular, porque el celular ya es como todos los gadgets en uno, ¿no? Es la cámara fotográfica, la videocámara, el editor, y pues yo la tengo además, lo tengo como con, no sé, más de 100 aplicaciones para hacer de todo. Entonces sí, yo creo que es el que más utilizo hoy en día. ¿Para cuál gadget es negado? Para el gadget que soy negado de repente es para los videojuegos. O sea, ese control remoto es una cosa que a mí me mama mucho gallo. Yo nunca he podido aprender a jugar un videojuego bien, con todos los controles, todos los botones que tiene. Eso digamos que se me complica mucho. Y luego lo veo, por ejemplo, en que para manejar un dron me hubiera podido servir mucho esa experiencia de aprender a manejar un control remoto de videojuegos, pero no, es que siempre apesté para eso, nunca me gustó, y por tanto creo que entonces también ahora el control remoto un poco del dron se me dificulta porque tiene casi que los mismos componentes, ¿no? Espichar muchos botones, saber para qué sirve espichar muchos botones al mismo tiempo. ¿A qué edad tuvo su primer computador y celular? El primer computador, que era una máquina gigantesca que se demoraba como 15 minutos en encender y en estar listo para hacer operaciones y que solo corría con DOS, lo tuve como a los 11 años. Leading Edge se llamaba ese aparato. Yo no sé si esa compañía exista aún. Y el primer celular fue uno de los Nokias grandotes, de estos que tenían una pila que inclusive era doble, que uno tenía que pues cargar en todo un bolsillo de un jean gigante porque si no no cabía y se le salía la antena y tal, pero que nunca se caía ninguna llamada. Ese, no sé cuál era el referente, pero me acuerdo que era un Nokia, y eso fue más o menos cuando tenía como 20 años ya. O sea, sí me demoré un poquito en llegar al celular. ¿Cómo le fue con la tecnología en aislamiento el año pasado y en lo que vamos de 2021? Totalmente. Yo no sé qué hubiera hecho sin la tecnología, claro. No, la cuarentena sin aparatos y sin celulares y sin medios de hacer maratones, no entiendo cómo hubiera sido. Pues de pronto
pronto hubiera habido mucha lectura, pero no, para pegarse un tiro, no. ¿Qué contenido recomienda para ver en plataformas de streaming que nos pueda recomendar? ¿Qué contenido recomiendo ver? Es una pregunta muy difícil porque yo he visto mucho contenido, es que yo no hago más. Pero digamos que lo último que me tiene así como muy feliz podría ser Sucesión de HBO. Estoy viéndome The Crown en Netflix, me parece que es una producción divina y que está muy bien hecha y con un presupuesto que es delicioso de ver. Pero supongo que ahora que está disponible la plataforma nueva de Disney, donde está todo el producto de Marvel, además, todos los productos de Marvel, creo que mi recomendación última es que la gente se vea todas las películas de Marvel, o sea, las 27 películas de Marvel, pero seguidas como tienen que ser, o sea, no como fueron sacadas al aire, estrenadas, sino como van en orden de historia. Entonces uno en Google también busca como cómo es el orden de las películas de Marvel y le sale ahí cómo debería uno vérselas, y esa es la maratón más espectacular que nos hicimos con mi novia en esta cuarentena. Eso sí que lo recomiendo. ¿Cuál es su peor fiasco con la tecnología? Supongo que el peor fiasco fue una vez que muy engomado me compré un computador que era muy caro porque tenía todo a control remoto, o sea, el teclado, el mouse eran por infrarrojo. Y la idea era muy buena y yo creo que eso evolucionó a que hoy en día existe componentes de Bluetooth que hace que no haya necesidad de tener cables. Pero ese computador en particular era una porquería y le costó mucha plata a mi papá y yo finalmente al final no lo usé para casi nada porque era una basura. Eso. ¿Tiene o sigue alguna playlist de música? Tengo muchos playlists, lo que pasa es que en todos casi que tengo las mismas canciones, pero digamos que utilizo mucho Apple Music y Spotify. En Spotify tengo uno que se llama Girardot porque empecé a hacerlo en una época en la que grabábamos tarde, lo conocí, que eran Girardot, entonces viajaba mucho en carro, entonces ahí fui haciendo ese playlist que es bastante ecléctico. Muchos de mis playlists se llaman así también, ecléctico, inclusive hay uno que se llama Aeropuerto porque es como para todo lo que tiene que ver con viajar, y hay uno que me encanta poner que se llama Ducha porque es cuando me estoy bañando y quiero estar como animado entre la ducha, pues se llaman así, Ducha. Y a veces hago recopilaciones como de los meses, entonces pongo marzo 2020 y así después no me acuerdo qué hay ahí. Pero en general repito mucha música, en todos me gusta poner las canciones que tanto me gustan. ¿Escucha podcast? ¿Alguno recomendado? Bueno, mi top 1 de podcasts recomendados y que escucho con regularidad es Diana Uribe. Obviamente ella me parece la reina de la historia, de cómo lo cuenta y de cómo se le queda a uno lo que cuenta. Entonces por eso digamos que soy un fiel seguidor de Diana Uribe. Y hay otro recomendado de filosofía que tengo que se llama Urbi et Orbi. Me encanta porque además explican con mucho humor, con mucha cotidianidad, digamos, unos aspectos muy profundos de la filosofía que uno como que por fin entiende. Este también lo recomiendo. Si pudiera desaparecer un aparato tecnológico de la Tierra, ¿cuál sería? Buena pregunta, muy difícil, no sé, porque soy tan amante de la tecnología que creo que no eliminaría ninguno. Pero si me tocara pensar como en algo inoficioso, algo así que yo dijera como esto nunca sirvió para nada, las alarmas de los carros. Esas alarmas de los carros que se quedan además pitando y que nadie hace nada, porque no sé si en su momento sirvió y de verdad que espantó a los ladrones, pero hoy en día me parece que es una porquería de solución que debería estar mandada a recoger. De resto, no, de resto quedémonos con toda la tecnología, pero usémosla bien. Quiero decir, hay que usarla mejor para evolucionar, para crecer, para seguir en la Tierra, no para destruirnos sin más ni más. Bueno, Jaco, gracias por haber estado aquí con nosotros en Código Abierto y espero que nos escuchemos pronto y también verlo en pantalla. Pues como ya saben que soy un amante así duro de la tecnología, los invito a que me sigan en todas mis redes tecnológicas sociales para que vean las huevonadas que hago cuando estoy muy aburrido, que a veces de pronto los pueden desbarar también. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta invitación y a usar la tecnología bien. Tampoco van a creer todo lo que ven porque todo es fake news ahora, no, tampoco. Y antes de irnos, 3 términos etimológicos. Spotify. Spotify fue fundada en 2006 en Estocolmo, Suecia, por Daniel Ek y Martin Lorentzon. Según Ek, el título de la empresa se escuchó mal inicialmente por un nombre gritado por Lorentzon. Más tarde, pensaron en una etimología de una combinación de spot, encontrar, y identify, identificar. Microblogging deriva, por supuesto, de una combinación de la palabra blog, que significa diario en línea, la contracción popular de weblog y el prefijo micro, extremadamente pequeño. Y una última, password, está formado por 2 sustantivos anglosajones. Pass, la idea de pasar o cruzar de un lado a otro, y word, palabra, pasar al otro lado gracias a una palabra.
Hasta aquí llegamos, esto fue Hiperdata. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada. Hemos recibido cascadas interminables de correos electrónicos y mensajes en las redes sociales proponiéndonos nuevos personajes que tendremos muy en cuenta. Nos oímos dentro de 8 días. Esto fue Hiperdata, tu vida conectada. Chao.